Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Carlos Contreras, en compañía de Fernando Kurchitzer damos inicio a Construyendo Futuro. Esta emisión que va tomando forma, va tomando continuidad, lunes a viernes de 20 a 21 por 949.com, 94.9 en el dial, la radio nueva en la ciudad, la radio que empezamos a conformarla entre todos. Y esta es la hora en que nos disponemos a conversar con un amigo sobre cuestiones que realmente importan a la sociedad, más allá de la novela, más allá de, con la novela me refiero a la novela de los cuadernos, más allá de algún nuevo show que nos tienen preparado, esto de la política que se va convirtiendo en show. Sacando todos los aditamentos que tienen, nosotros vamos a conversar sobre las cosas realmente importantes. Buenas noches, Fernando, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Iniciamos una semana que creo que va a ser muy interesante por la enorme cantidad de novedades que seguramente se van a producir. Fin de semana con actividades en la rural, siendo el campo, la Argentina para el resto del mundo y para Buenos Aires, el interior, somos todos campo, no hay otra cosa más que campo. En la Pampa vaquitas y acá en el norte árboles que ya ni quedan, pero bueno, es lo que queda en el resto imaginario de la gente que vive en el Gran Buenos Aires. Árboles, monte e indios. Eso es el Chaco para muchos todavía. Bueno, vamos a dejar ese punto para que se instruya a la gente, que sepa que el país no es únicamente un número en superficie, sino que el país tiene gente, tiene bienes y es algo totalmente distinto a lo que ciertos medios hegemónicos quieren mostrar para de esa manera sacarle a la gente lo que se merece y para darle lo que no se merece. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces se trabaja en sacar la verdad de los problemas, se inventa una linda novela y con eso se vive. Yo creo que ya los argentinos están descubriendo eso. Habría que aclararle un poquitito más para que se den cuenta, pero cada frasco viene con otro envoltorio. Y entonces es por ese motivo que muchas veces engañan al pueblo que vota y después tiene que aguantarse gobiernos que sinceramente lo dejan en la última ruina. Y hablando de relaciones y de novelas, las relaciones entre la sociedad rural argentina, particularmente a nivel nacional, y los gobiernos nacionales han sido de novela. Los Kirchner han tenido un enfrentamiento muy grande con el campo. El campo ha llegado a parar el tránsito en la Argentina. No había abastecimiento de prácticamente nada durante el gobierno, durante el voto no positivo de Cobos, para poder focalizar puntualmente en algo. Pero le traía el diario de ayer domingo, en donde la página 2 dice así, citando textuales de Enrique Santos, presidente de la Sociedad Rural del Chaco: no queremos volver atrás, pero no sabemos a dónde vamos. Epa, qué desconcierto. Qué desconcierto, concierto. No queremos volver atrás. ¿No queremos volver atrás de qué? ¿Al kirchnerismo? ¿No queremos volver atrás a dónde? ¿Hacia dónde no se quiere volver atrás? El campo evidentemente no quiere volver atrás, pero no saben a dónde van. En la apertura de la 89 muestra de la exposición de ganadería, granja, industria y comercio que se realizó en la Sociedad Rural del Chaco, que adquiere una relevancia porque coincide con el centenario de la institución. Su presidente, Enrique Santos, fue el primer orador en un discurso en el que renovó su preocupación por el presente del campo, al cuestionar decisiones del gobierno central, y se mostró a favor del mensaje de reducir el déficit del Estado sin perder de vista la realidad del Chaco. No queremos volver atrás, pero no sabemos a dónde vamos, dijo, y en varios pasajes de su parlamento señaló que el campo está mal. A punto tal que rememoró lo ocurrido con la recordada resolución 125 durante el 2008,
que elevaba el porcentaje de las retenciones a granos y carnes, lo que provocó primero una movilización de ganaderos y afines y terminó con un cimbronazo político con la reforma que fue rechazada en el Senado, el voto no positivo de Cobos. Santos reconoció que sus palabras no estaban asociadas al clima de celebración que caracteriza a estas exposiciones, pero exhortó a alzar la voz ante un contexto desfavorable. En momentos que a los juzgados entran coimeros y salen como arrepentidos, no hay que hacerse los distraídos. Esta rural nunca tuvo distraídos y todos sabemos que el campo está en una situación que no es la mejor. En su discurso no pasó por alto su rechazo al cierre de las oficinas de Senasa que cubrían el Chaco y Formosa y su concentración en la localidad correntina de Virasoro, lo que implica concentrar los controles en materia de ganadería y agricultura a 4 provincias como el Chaco, Misiones, Formosa y Corrientes, con recursos con los que antes se realizaba a 2. Entre las críticas marcó que además del ajuste en el organismo se efectuaron cambios en los métodos de inspección que van en desmedro de las tareas de los productores. Ahora se pusieron atentos porque manejan todo desde una computadora, por la que despachan Hacienda, lamentó, y recordó que hace un tiempo se exigían controles más rigurosos. Se habla de que hay muchos empleados públicos, pero en una provincia pobre como el Chaco, si no existe el empleo público, nos caemos todos, expresó. En cuanto al sector que representa, sostuvo que el campo no está para dar trabajo, y marcó su inquietud por el incremento de los costos laborales que se darán en la próxima paritaria que está prevista para octubre. Qué tole que armó este hombre en su discurso, ¿no? Bueno, yo creo que ha dicho verdades que no sé por qué estaban siempre cubiertas de un polvillo y nunca llegaban a la gente. ¿Cuáles verdades? ¿Cuáles verdades? Sí. Bueno, punto primero. Es imposible que el campo sea el subsidio eterno de la industria. Perfecto. ¿Qué soluciones hay? La solución es crear un sistema impositivo que aliente al industrial a invertir. ¿Hay eso? No, No. no hay. ¿El campo no fue beneficiado con la quita de retenciones y cada vez se pagan menos impuestos y todo lo demás? Sí, pero ¿qué es lo que pasa? Si al campo le quitamos esa retención, entonces el campo recauda más. Espera. El dueño del campo. Digamos el dueño del campo. Recauda más. Pero ¿qué es lo que pasa? Se quitan esas retenciones y faltan recursos para manejar el gobierno. El mismo gobierno del que este hombre dice que, voy a tomar nuevamente el diario, Sí. habla acá, el hombre habla de que el déficit del Estado, hay que reducir el déficit del Estado sin perder de vista la realidad. Reducir el déficit del Estado, y él mismo se queja de que el Estado achicó las oficinas para reducir el déficit del Estado. Sí. Y ahora están menos gente controlando el Senasa, por ejemplo, que es la oficina que controlaría la salud de las vaquitas que después las terminamos comiendo. Exactamente. O sea, estamos poniendo en riesgo a la sociedad porque hay menos controles sobre las vaquitas. Bueno, yo diría que una cosa es el movimiento financiero y otra el movimiento económico. Este hombre habla en ese párrafo hace mención a la reducción del Estado, el déficit del Estado hay que achicarlo, o sea, hay que echar a la gente que sobra, teóricamente, del Estado. Se queja por la reducción de oficinas, que pocas personas tienen que atender 4 provincias, Corrientes, Formosa, Sí. Misiones y Chaco, pero después dice, se habla de que hay muchos empleos públicos, pero en una provincia pobre, si no existe el empleo público, nos caemos todos. Bueno, está diciendo la verdad. Las dos cosas son verdades. Primero, se puede hacer una readecuación de lo que el pueblo paga, y al decir una readecuación hay que ver en dónde se invierte eso, porque no es cuestión de pagar y ya está, hay que ver en qué se invierte. Y otra cosa es hacer lo que se ha hecho en este caso, que es decirle al campo, le bajo el impuesto.
No solo le dijeron le bajo el impuesto. ¿Eh? No solo le dijeron le bajo el impuesto. Le dijeron le bajo el impuesto, Sí. puede vender afuera y no están obligados a traer la platita a la Argentina. Bueno, O sea, le dieron muchas changuis, muchas libertades. de acuerdo. Entonces yo me pregunto una cosa. Si le bajan el impuesto, el que maneja las finanzas del Estado ha preguntado, al tener menos recaudación, cómo va a seguir funcionando el Estado. El Estado, que este mismo presidente de la sociedad rural dice que no hay que achicar en la provincia del Chaco porque si el Estado se achica, estamos en problemas. O sea, es una situación sin salida esto. Pero es el mismo sector que tiene que aportar para sostener el Estado que está diciendo que está mal que cierren las oficinas del SENASA. Quiere que achique el Estado, pero no el SENASA. Achiquemos, no sé, salud pública, achiquemos, dejemos de hacer asfalto. No, cada uno tiene que ocuparse de lo suyo. Cada uno defiende lo suyo. Exactamente. Él tiene que ocuparse del campo. Entonces, en el campo, él se da cuenta que al faltar controles y va a exportar carne, le van a pagar menos porque va a decir, esta carne tiene menos control. Al tener menos control le van a pagar menos. Y no va a tener acceso a mercados importantes. Perfecto, y va a ganar menos también. Entonces, no es tonto de decir, hay que readecuar el proceso impositivo. Porque el campo tiene que pagar lo que tiene que pagar, pero no es posible que de un 50 y tantos % que estaba pagando anteriormente le digan cero, porque eso produce un desequilibrio fiscal total. Que es lo que tenemos ahora. Exactamente. Bueno, y después decirle, no, dejen la plata afuera, ¿para qué la van a traer acá? Eso es imposible. Además de una cantidad de problemas típicos del campo, producto de la modernización en todos los sectores que han sucedido en el campo, ¿no? La modernización, los alquileres, los campos se rentan. Perfecto, ya hemos pasado de aquel estanciero que vivía en la estancia, estaba permanentemente allí y él sabía que vendía el ganado y no le importaba si iba a un frigorífico o a quién iba, él vendía su ganado. No, hoy en día tiene que preocuparse de eso, de que tiene que comprar una máquina para hacer determinada tarea en el campo, pero esa máquina la va a usar 15 días por año, porque es tan rápida, ¿no? Que antes usaba 6 meses, hoy la va a usar en 15 días, entonces prefiere alquilarla. El que le alquila la máquina hoy se encuentra tan ahorcado que le dice, me lo pagás con la cosecha. Entonces ha cambiado, ¿no? Hoy en día hay mucha gente que tiene campo, heredado por supuesto, ¿no? Y entonces prefiere alquilarlo y que otro se ocupe del campo, porque son muchas manos las que entran en un campo. Pero no se puede dejar que un brazo haga una cosa, el otro brazo hace la otra. Si no hay una coordinación en esto, es imposible manejar. Bueno, y ese es el problema que estamos teniendo en Argentina, una falta de coordinación. Una falta de coordinación y un meterse en cosas de otros. Sí, porque es lo mismo que una persona que está haciendo régimen para adelgazar, y entonces le dicen, vea, vamos a cambiar el régimen, pasado mañana le voy a decir lo que usted va a comer. Entonces, como tiene 2 días sin régimen, se llena hasta explotar. Y le va a caer mal, por supuesto. Esto tiene que hacerse en forma paulatina, gradual y estudiado. Aquí se han tomado las cosas así de apuro, ¿no? Digamos, tenemos un presidente a la Bartola, digamos. No sé si tenemos a la Bartola o no, fue elegido por el pueblo, no, pero que toma las cosas y hace las cosas a la Bartola. Pero que no está satisfaciendo a la mayoría de la población, eso es cierto. Porque ha prometido una cosa y está haciendo otra totalmente distinta, ¿no? Le hago una pregunta. Perdón, y toma grandes medidas nacionales y las tapa con algún escandalete, en donde intervienen criaturas que no saben ni lo que dicen tampoco, como es el actual tema del aborto y la deuda externa. También. En el aborto, la deuda externa, en han entrado una cantidad de mocositas que han ido a hacer manifestaciones al Congreso, porque total, no hay clase, me pagan el viaje, dale que va. ¿Y qué tienen que decir esas mocositas de cosas que ni siquiera tienen conocimiento? Fueron a hacer barullo, nada más. Y todo eso que hizo, eso tapó el problema del Fondo Monetario Internacional que nos ha enterrado vaya a saber por cuánto tiempo. Esa es la verdad. Yo no sé si le interesa al presidente que haya o que no haya aborto legal,
pero lo que le interesó es que el Fondo Monetario ya quedó instalado en el país. Entonces eso es lo que tenemos que ver con un poco de cuidado para que la gente esté esclarecida. Y bueno, si no le gusta este gobierno, lamentablemente queda 1 año y medio todavía para elegir el próximo. Pero por lo menos que para el próximo piensen a quién van a elegir, cuál es el programa, y yo creo que debiera de modificarse la ley electoral, ¿no? Y exigirle a cada candidato que presente su proyecto y que no puede tomar ninguna medida en contra de su proyecto. Y si la tiene que tomar, tiene que llamar a una consulta del pueblo, y el pueblo tiene que decirle sí o no. Porque bueno, pero volvemos a los 90 y a un gran por la edad, sí. un tipo viejo que en aquel entonces había dicho, si contaba lo que decía nadie me votaba, si contaba lo que iba a hacer nadie me votaba. Pero bueno, dejémoslos al patilludo ahí con sus problemas legales y aferrado al sillón de senador que tiene, con tal de no perder los fueros y terminar en cana con la edad que tiene. Bueno. Pero bueno, le hago una consulta. ¿El campo tiene subsidios? Cuando el campo no tiene buenas lluvias, o cuando el campo tiene lluvias de más, sí. ¿Tiene subsidios? El campo chaqueño, cuando va a realizar una siembra o una cosecha, ¿recibe subsidios? Uso de combustible. No lo recibe en forma regular, pero ante situaciones de emergencia como grandes sequías o inundaciones o demás, se dictan medidas que en el fondo son subsidios, ¿no? Como la postergación del pago de algún impuesto. O sea, el campo está subsidiado. Tiene subsidios. Tiene sí. subsidios. ¿No habrá algún campesino que se queja de los subsidios que reciben los otros? Sí. Porque es más fácil mirar la paja en el ojo ajeno y no la viga en el de uno mismo. Permanentemente se queja. ¿Será que alguien del campo se queja de los cortes que hay en las rutas, pidiendo protesta, a lo mejor para pedir que un barrio tenga energía eléctrica, como se ha dado acá en el Gran Resistencia? Es lo que yo decía hace un rato. Se han especializado todos los sectores, y en el campo, en vez de existir el dueño del campo que dirigía todo, el dueño del campo lee las noticias de la bolsa, a ver si el dólar subió o bajó, qué acción anda bien o mal, y tiene el que viene a sembrar, el que viene a cosechar, el que viene a regar, ¿no? Y él espera y nada más. ¿Cómo ha cambiado, no? Los cambios son generacionales, pero ¿cómo ha cambiado? Sí, por supuesto. El campesino de antes, recuerdo yo, vivía su campo, lo sentía el campo. Hoy nos encontramos que muchos dueños de la tierra son herederos ya. Eso es lo malo. No quieren trabajar el campo, no viven el campo, no lo sienten al campo, y por ahí es más fácil rentar. Exactamente. Y cuando la inflación sube, ellos siguen teniendo el mismo estatus de vida, el mismo estilo de vida, o sea, suben el alquiler del campo. Exactamente. Como a todo aquel al que no les costó tener las cosas, suelen no tener el valor no dimensionar el valor de lo que cuesta tenerlo. Sí, es un cambio que se da no únicamente en el campo, se da en todos los sectores de la actividad, pero lamentablemente cuando esto se da en el campo, sufrimos todos, porque la riqueza argentina nació en el campo. Desde allí nos hemos transformado muchas veces en el faro que guiaba a muchos países, ¿no? Y cuando esto se cae, lamentablemente vemos que son por medidas desacertadas, falta de consulta, y siempre algún especulador que desaparece ante esto, ¿no? No tengo los datos exactos para darles estadísticas de ganadería ni de agricultura, ¿no? Pero vemos, por ejemplo, en horticultura, ¿no? Una provincia como el Chaco, con la temperatura que tiene, con la característica de tierra que tiene, hacían bromas hace poco tiempo atrás, ¿no? Que había que importar huevos al Chaco, cuando aquí uno larga una gallina y al día siguiente hay 4, ¿no? Bueno, hacían bromas con eso,
la horticultura está manejada en una forma dictatorial completamente, ¿no? Le voy a dar un dato que me he enterado de casualidad. En la última cosecha se pagaban las sandías a 5 pesos cada una en el campo, al barrer. En Buenos Aires, en algunos barrios llegaron a venderse a 500 pesos cada sandía. Y en Resistencia era un precio casi uniforme, 100 pesos la sandía. ¿Dónde está esa diferencia de 5 a 100 en una sandía? 95 pesos de diferencia. Y no es 95 pesos de diferencia, es la incidencia de 5 a 100. Es un aumento pero desconsiderado, es una cifra fantástica esa. Y bueno, y 100 pesos costaba cualquier sandía aquí en Resistencia, y no eran de las extraordinariamente grandes, era la sandía mediana. Entonces cuando vemos esos elementos de especulación, ahí debiera de intervenir alguna dependencia estatal para regular eso, ¿no? Porque... en fin, el que produce es el que menos gana. Claro, pero no es posible que el que produce, que tiene las inclemencias del tiempo, que tiene el problema de la semilla, bueno, de la crianza de la planta posteriormente y la cantidad de tiempo que tiene que esperar hasta cosechar, venda esa sandía en 5 pesos, más la enorme inversión que tiene nada más que en la tierra, lo que está costando hoy. Y viene un señor que levanta la sandía allí, la lleva al mercado por mediodía y gana 10 veces más que él. Sí. En el mercado lo venden a 50 y la verdulería de barrio le remarca un Claro. 100 y lo venden a 100 pesos, digamos, un 100% y lo venden a 100 pesos. Y la verdulería del barrio tendrá a lo sumo un 10% de pérdida. A lo sumo, ¿no? Hay cosas que no pierde nada. Pero en el producto que más pierde es el 10%. Entonces, ¿cómo es posible esas enormes diferencias de precio? Es así. Me llamó la atención que Enrique Santos dijera, el campo no está para dar trabajo. Se me hace que esa es una mirada muy conservadora de lo que es el campo. De lo que es la Argentina, años A, pero muy A. Cuando Argentina era el granero del mundo. El campo no está para dar trabajo, está para producir y sacar las cosas afuera, no pagar impuestos acá, tal la realidad hoy, pagar mínimo el impuesto acá, es más, no están obligados a traer la plata de afuera hasta acá. Exacto. No hay una política de industrialización de nuestros productos. Seguimos siendo el granero del mundo. Nosotros vendemos el cuero para que nos vendan el zapato. Sí. No podemos producir el zapato acá. Pongo un ejemplo particular, digamos. Vendemos semilla para que nos manden hilos, o vendemos grano para que nos manden hilos o aceites. No lo podemos producir acá. O para que ellos consuman, los produzcan allá, la materia prima que es la semilla, y ellos produzcan su aceite y lo vendan allá. O sea, si el valor agregado es un valor importante dentro de la cadena, de producción, el valor agregado que se le da a la materia prima, la siguen haciendo ellos allá. Nos seguimos perjudicando nosotros acá. La misma lectura que usted hace del dueño del campo, si extrapolamos a que el país es todo un campo productivo, tenemos el potencial de volver a ser el granero del mundo. ¿Por qué no transformamos el granero del mundo en la fábrica de alimentos del mundo? Y yo no te vendo el grano de soja, te vendo el aceite de soja, te vendo la milanesa de soja congelada, te vendo todos los productos que se derivan de la soja, en lugar de venderte el grano de soja bruto, limpio o pelado, o así como sale del campo. Bueno, nosotros vendemos el grano de soja a países que lo utilizan para engordar chanchos. Porque no tenemos chancho nosotros. No, ¿nos falta tierra? ¿Nos faltan chanchos? No. Entonces, ¿por qué no se grava la salida de soja? En nombre de la libertad, estamos esclavizando al pueblo y bajando su nivel de vida. Después vino acá un señor que no sé, no lo he conocido antes, no lo he conocido en funciones tampoco, y ahora para qué lo voy a ver, ¿no?
que manejaba el combustible argentino, el señor Aranguren. Entonces dijo que el precio del combustible es lógico porque es el precio internacional. Y yo pregunto, ¿el obrero argentino tiene salario internacional? Entonces, ¿por qué el combustible tenemos que pagarlo a precio internacional? Y resulta que yo voy y compro un martillo español. Mire, yo le voy a decir por qué. Sí. Y le pido a Jorge, el operador, que nos enganche un temita musical que algo habla sobre esto. ¿Sabe por qué? Por pelo. ¿Vamos a la música? Adelante nomás. En las arenas bailan los remolinos, el sol juega en el brillo del pedregal, y prendido a la magia de los caminos, el arriero va, el arriero va, es bandera de niebla su poncho al viento, lo saludan las flautas del pajonal, y guapeando en la senda por esos ser, el arriero va, el arriero va, las penas y las vaquitas se van por la misma sed, las penas y las vaquitas se van por la misma sed. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Un degüello de sol le muestra la tarde, se han dormido las luces del pedregal, y animando la tropa le queda el arriero va, el arriero va. Amalaya la noche traiga un recuerdo que haga menos pesada mi soledad. Como sombra en la sombra, por eso sé, el arriero va, el arriero va. Las penas y la vaquita se van por la misma senda, las penas y la vaquita se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Y prendido a la magia de los cariños, el arriero va, el arriero va. Fernando, las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas, escuchábamos antes de ir a la pausa, y medio que es así. Diario Norte de ayer, uy que se vino jugosito el Diario Norte de ayer. Una nota escrita para Noticias Argentina por José Calero. Titula: La devaluación obliga a decirle adiós a la pobreza cero. Le leo unas partecitas nada más. La devaluación se volvió a acelerar en el arranque de agosto y prácticamente sepulta la principal promesa de campaña de Cambiemos, el objetivo de pobreza cero, ya que amenaza a provocar un nuevo tendal de pobres.
Con un dólar al filo de los 30 mangos y una economía en recesión plena, al gobierno solo le queda implorar que el aumento de tasas que la Reserva Federal aplicará en septiembre próximo sea el menor posible. La suba de tasas es uno de los factores, aunque no es el único, de que la Argentina haya caído en un espiral de depreciación de la moneda y escalada de precios. El otro es su vulnerabilidad fiscal, ya que la plata que recauda no le alcanza para afrontar sus obligaciones y por eso debe acudir a endeudamiento cada vez más caro. A ver, espere. La plata que recauda no le alcanza para sus obligaciones y por eso debe acudir a endeudamiento cada vez más caro. ¿No era que el endeudamiento era para pagar lo que se robaron todos? Eso es lo que han dicho. Así la Argentina, con sus cuentas debilitadas, quedó a merced de decisiones que exceden su soberanía. En el año, el dólar ya se apreció, o sea, subió el precio un 50%, de 20 a 30 pesos, y estamos en el mes de agosto, sepultando las expectativas de miles de argentinos de acceder a la casa propia, comprar un auto o ahorrar con vistas a un posible viaje. En un escenario de fuerte ajuste y aumentos tarifarios, al argentino medio apenas le alcanza para sobrevivir. La depreciación violenta del peso pulverizó en distintos momentos de la historia argentina los proyectos de miles de familias, convirtiendo al país en uno de los más inestables de la historia. Usted ha vivido algunos de esos casos. Por supuesto. Rodrigazo, sí. etcétera. Me acosté a la noche con un precio y me levanté a la mañana con otro. Menemazo, Buah. De la Ruazo. La Argentina no solo cerrará 2018 con la mayor inflación después de Venezuela, pero Venezuela es un caso anecdótico, ya supera el raciocinio humano, sino que este año se produjo una aceleración de la pobreza, agigantando el drama social. A la audiencia le explico, don Fernando es un jubilado de privilegio en el país, un jubilado que tiene la mínima. La parte de privilegio lo dije con cierta sorna, con cierta burla. Tiene 86 años, para el que no lo conoce. Mucha energía y una lucidez mental que nos permite hacer este programa y por ahí hacer el juego de ir atrás en la historia, recurrir por mi parte a lo que él sabe y lo que él vivió, de gran parte de la historia moderna de la Argentina. ¿Cómo es vivir con una jubilación mínima, Fernando Kurchitzer? Bueno, vivir con una jubilación mínima me hace acordar a un relato que escuché precisamente hace un par de días atrás. Salí a caminar, ¿no? Muchas veces camino por las calles de Resistencia, ¿no? A la hora de la siesta. Hay muy poquita gente y entonces puedo observar lo que en el apuro nunca se ve. Y me contaban de una mujer que tiene sus hijos que son profesionales y esa mujer tiene el sueldo básico y tiene nietos y tiene el gasto que toda persona tiene para vivir. Más los gastos que por ahí pueden venir implicados por la edad, ¿no? O sea, con enfermedad, remedios, claro. Cuidado. Usted Entonces, por ese lado usted corre con mucha suerte. Sí, es una mujer, una ventaja. Una mujer relativamente sana, pero que algunas cositas tiene que tomar, ¿no? Uno de sus medicamentos le han sacado el 50%, entonces en vez de estar 100% exenta de pagar esas pastillas que toma, paga por la mitad. Bueno, esto y otras situaciones son lo que lleva a veces a encrucijadas muy difíciles de superar, ¿no? Y ¿qué sucede? Esta mujer llegaba al principio el día 25 y ya no tenía para comer. Después el día 20 y no tenía para comer. Ahora llega el día 15 y no tiene. Entonces está visitando con mucha frecuencia a sus hijos que viven a pocas cuadras de su casa, ¿no?
y justo llega la hora de la comida. Entonces de esa manera lo suple. Hay gente que tiene deficiencias energéticas justamente porque no come lo necesario. No es necesario comer comidas de lujo, ni mucho menos, pero tiene que comer lo que corresponde. Cuando la necesidad llega a tocar el plato de comida, no le pida a la gente que razone. Y con esto le quiero decir, yo muchas veces me he enojado contra un funcionario, contra un ministro, contra un gobierno. Esto no puede ser, hay que cambiarlo, es imposible. ¿Hasta cuándo vamos a seguir así? Pero nunca salí a la calle armado con un palo a romper la casa de mi enemigo político o del funcionario. Y estamos a un paso de que eso suceda. Porque cuando la gente tiene hambre, el cerebro está subalimentado. Y cuando el cerebro está subalimentado, no le pida razonamiento. Y cuando no hay razonamiento, todo puede terminar en violencia. Ese es el peor peligro que estamos teniendo nosotros en esta situación. Ya no hablo que en los ministerios han suprimido automóviles, viajes, situaciones. Está todo perfectamente bien. Pero cuando ya llegamos a tocar el plato de comida, eso es gravísimo. Y entonces, ¿en qué puede terminar esto? Todos nos imaginamos. Ojalá que no lleguemos a esto. Ojalá que el presidente se encuentre iluminado en determinado momento por Dios y que le diga, vamos a postergar esta reforma del país que él quiere hacer, que según él va a dar resultados magníficos, y vayamos a otra cosa. La devaluación obliga a decirle adiós a la pobreza cero. La pobreza está en aumento. Según la Universidad Católica Argentina, cuando el kirchnerismo se fue, dejó el 29% de pobreza. Hoy está el 32% de pobreza. El tema no es que la pobreza está en aumento, sino que la gente que se está acercando al nivel de pobreza es cada vez mayor. Las necesidades se vienen sintiendo. Hubo un artículo que lo leí que me gustó. No está grabando, ¿no? Sí, sí. Ah, está grabando. Sí, hubo un artículo que leí que me gustó. Es una nota que se le hizo a una mujer. Voy a obviar los nombres, si bien el diario da el nombre de quién es. Que se sinceró y señaló que la situación que viven muchas mujeres que trabajan como ella de ladrilleras es mala. Estamos mal y dejé de cenar para que a mis hijos no les falte comida. A los 36 años de edad, la mujer perdió el 80% de la capacidad respiratoria en el tercer embarazo. ¿Por qué eligió una actividad tan riesgosa?, pregunta el periodista. Porque para las que tenemos nenes chiquitos, sin que nadie los cuide, no hay trabajo. En la ladrillería están a la vista, mientras juegan, dice. Dos de sus compañeras, también ladrilleras, agregan que acceder a un buen empleo es menos posible sin el secundario completo. Marca otra realidad. No solo existen pobres, económicamente pobres para poner un plato en la mesa, sino que también la pobreza educacional los afecta. No llegan a terminar el ciclo escolar que medianamente piden hoy los empleadores, que es el secundario completo. Una de las más jóvenes se llama Tal, que está terminando el secundario, se esfuerza por terminar el secundario. Con 17 años ya es mamá de una bebita de 1 año y 5 meses y trabaja en la cooperativa que es para sostenerse sin ayuda de nadie más. Otra realidad, madres jóvenes solteras. Mientras que fulanita de Tal tiene 19 años con una niña de 3 años, o sea, fue mamá a los 16. Se embarazó a los 15 aproximadamente. También sigue estudiando y cuenta que una de sus tareas consiste en la carga de ladrillos ya cocidos. Tarea no liviana, exactamente. Bueno, creo que ninguna de la actividad que se hace en el rubro ladrillero es liviano. Ni siquiera el armado del
del barro, ni del cargado, todo es actividad pesada. En los mejores días de producción llegaron a subir unos 8.000 ladrillos en una jornada. Después consideramos que la mujer es el vaso más débil, de acuerdo a una cita bíblica. Estas mujeres no lo demuestran así. Son todas de Fontana, fabrican ladrillos que luego proveen a empresas o particulares. Plantean que la situación es cada vez peor y es necesario hacer algo. Hace un año, la primera de las mujeres del barrio San Pablo planteaba la preocupación porque las lluvias habían echado a perder el trabajo de la cooperativa, que contenía unas 20 personas. No son solo estas 3 historias de vida que se ven reflejadas en el periódico. Con 48 años y 9 hijos, la mujer viene señalando hace tiempo la importancia de que las trabajadoras se organicen, especialmente por la vulnerabilidad de tantas. Mencionan el caso de Titi, una compañera con 2 hijos con discapacidad. Ahora, además de la caída en la venta, que también les abarca el rubro de ellos, no les alcanza para pagar costos. Para cooperativistas como ellos, una pensión de 8.000 pesos tampoco le permite sostener lo indispensable para niños de 3, 6, 12 años, un adolescente de 17 que hace poco se lesionó jugando al fútbol, no tienen obra social para pagar una resonancia magnética, a veces no hay ni para el colectivo. Hay días en los que me hago unos mates y dejo de cenar porque sé que no va a alcanzar para todos. Gracias a Dios, mi hijo todavía tienen para comer. Algunas claves de esta entrevista. En un horno trabajan 3 familias que pueden fabricar 10.000 ladrillos. La producción y lo obtenido de la venta se reparten en cantidades proporcionales. Cada 1.000 ladrillos que se comercializan a 3.000 pesos, a quienes los produjo les quedan 200 pesos. Más o menos la historia que contaba usted hace un rato del que plantó la sandía y el que la termina vendiendo en Buenos Aires. Sí. El resto se va en costos de insumo, flete y mano de obra para descarga. De 85 emprendimientos ladrilleros se estiman que viven unas 200 familias, integradas por unas 7 personas, de las cuales 4 son mujeres. El título es "Estamos mal, dejé de cenar para que a mis hijos no les falte comida". El rubro ladrillero, a mí lo primero que me viene a la mente fue una gestión que comenzó el ex gobernador Capitanich, tratando de que el Chaco sea incluido dentro de las provincias mineras. Cuando yo escuché eso, hice como el correcaminos cuando frenaba, mi cabecita hizo un ruido de frenos y dijo: ¿cómo que el Chaco una provincia minera? Sí, ya sé que hay piedritas que se sacan de allá del norte, que la localidad se llama Las Piedritas, y que con esas han ripiado la ciudad de Resistencia y se las trae para acá. ¿Será que es por ese podemos ser considerados una provincia minera? Seguí viendo las noticias que el ex gobernador, entonces a cargo de la gobernación, iba emitiendo con respecto a esto, y la visión de él iba a que el Chaco sea considerado una provincia minera con los beneficios correspondientes. Hay subsidios, hay beneficios por la explotación minera y todo lo demás, y era con base en la explotación ladrillera. Y yo me quedé así como usted, mirando y diciendo: ¿cómo que la explotación ladrillera? Y sí, señor Fernando, la industria minera es todo aquel que saca minerales o se trabaja como materia prima la tierra en sí, la tierra y lo que hay en la tierra. Una mina extraerá hierro de ellas y lo que más hay para extraer de adentro es tierra, pero lo extraen de la tierra. El que la actividad ladrillera sea una actividad minera y que se busque capacitarlos,
buscar industrializarlos, buscar que la producción no sea tan primaria, porque hay lugares en el Chaco que se fabrican ladrillos tal como los fabricaron los egipcios cuando hicieron las pirámides egipcias. O sea, es una industria que el avance más grande que ha tenido en tecnología ha sido quizás la invención de la rueda para poder mover los ladrillos cocidos. Pero después, si lo reducimos a qué se necesita para hacer ladrillos, es un molde, barro, paja, carbón, leña para poder quemarlos y ya está. O sea, y es el método que se fabricaban ladrillos allá en la época de Moisés con los egipcios, en la época de las pirámides. No ha avanzado tecnológicamente mucho. Me gustó la mirada positivista de Jorge Milton Capitanich con respecto a la explotación minera en el Chaco. Me gustó la posibilidad de poder industrializar esto, que hoy lo refleja una nota el diario, hoy lo leímos acá en el programa, es el diario de ayer domingo, mostrando el lado de que sirve como una salida laboral para mujeres con hijos que decían que lo hacían porque podían cuidar a sus hijos. Claro, se crían jugando en el barro. ¿A qué criatura no le gusta jugar en el barro? Pero la situación es difícil, la situación es delicada y comprometida. Y la crisis está afectando a todos. Al no haber construcción, no hay venta de ladrillos y también está apretando a estas 200 familias citadas en la nota, oriundas de Fontana. Bueno, desde mi punto de vista, yo creo que nos hemos atrasado socialmente. La fabricación de ladrillos siempre fue una tarea primaria, tal como lo acabamos de escuchar, ¿no? Desde la época de Moisés hasta ahora, la fabricación es del mismo tipo, las mismas técnicas. Pero yo pregunto, hace poquito nomás, 20 o 30 años atrás, ¿quién imaginaba a una mujer en un horno de ladrillos? Es una tarea rústica donde hay que hacer fuerza, y entonces estaba reservado a los hombres, quizás con menor preparación intelectual, menor preparación técnica, ¿no? Pero estaba reservado a los hombres. Entonces, lo primero que quiero significar es el atraso que el país ha vivido, que tuvo que incorporar mujeres a la fabricación de ladrillos. En la historia de la humanidad nunca la mujer fabricó ladrillos, hoy lo fabrica. Creo que tenemos que resolver ese tema primero y después ir al tema de la fabricación de ladrillos. No quiero condenar al hombre a hacer fuerzas inútiles, pero después de tantos miles de años que lo ha hecho el hombre porque era una tarea tan rústica, que la mujer lo esté haciendo, sinceramente, como argentino, me siento avergonzado. Yo creo que es un ganar terreno, o sea, no existe, desde mi óptica, no existe una tarea que no pueda hacer una mujer, así como no existe una tarea que no pueda hacer un hombre, excepto engendrar y parir. Sí, pero, bueno, pero el hombre puede lavar platos, el hombre puede cocinar, el hombre puede ser costurero, el hombre puede ser azafato, o sea, azafata es el nombre genérico, sí, pero asistente de vuelos, y la actividad que puede realizar un género lo puede realizar exactamente la misma actividad de otro género, con las correspondientes condiciones apropiadas para uno o para otro. Quizás una mujer pueda desarrollar, no todas, pero alguna mujer pueda desarrollar igual fuerza que un hombre, o más, porque hay hombres que no tienen tanta fuerza como determinadas mujeres. O sí, sea, es cierto. No estamos condenados a un lado o al otro lado, al vestidito rosa o a vestirnos de celeste. Sí considero que la situación económica
lleva en todo caso a que la mujer tenga que ganar terrenos en lugares donde antes no lo hacían. Y no me voy a poner a hablar particularmente de estas mujeres ladrilleras. La mujer hoy tiene un rol preponderante que hoy la sociedad no ve con malos ojos, o al contrario, no ve con malos ojos que la mujer trabaje. Y ve como bicho raro el que una mujer diga: yo quiero criar mis hijos y estar en mi casa y ser ama de casa y salir adelante. Que también es un trabajo. Por supuesto. Que no está valorado ni reconocido y que muchas veces está menospreciado. Sí. Y a la que opta por ese trabajo de decir: yo voy a ser madre, voy a encargarme de criar mis hijos, de cuidarlo y todo lo demás, se las termina menospreciando. Tanto invertí, hija, para que vos estudies y decidiste quedarte en la casa a cuidar los hijos. En el avance de la sociedad humana en general, no hablo de la sociedad resistenciana, la del Chaco, la argentina, la latinoamericana, hablo del hombre en general. En este avance, en todos lados está lo mismo. La mujer, al avanzar y estar a la par en las actividades con el hombre, ha empezado a desarrollar actividades en donde anteriormente se veían a los hombres nada más. Calculo que si la forestal estuviese en este siglo XXI trabajando, tendríamos mujeres hacheras. Y si empezamos a recorrer los libros, seguramente encontraremos que alguna mujer hachera ha habido en la forestal. La forestal esta que devastó toda esta zona de árboles, toda la llanura de esta zona del Gran Resistencia, sí. El norte de Santa Fe también. Han habido mujeres hacheras, no ha sido las generales. Y ante esta situación, aplaudo el que estas mujeres decidan tener un trabajo, aunque sea este que no está, que se la ve como un bicho raro y como una nota particular en el diario, el trabajo de ladrilleras, que tengan esto como para darle de sostén a sus hijos. Pero vuelta en esta nota, no encontramos que la diferencia entre lo que gana el productor, lo que le queda del precio que le vende al que vende, es unanimidad. Es unanimidad. 200 pesos de ganancia por cada 1000 ladrillos. Usted que está escuchando esto, ¿cuánto le sale llenar un changuito? Un poco más de 200. Capaz que un poco más de 2000. Llenar un changuito. Y si tiene una familia numerosa, usted sabe de que ese changuito llega haciendo milagros a 15 días. Haciendo milagros. Esta es la realidad del país. Este es el país que tenemos y que hay que repensarlo para ver cómo barajamos y damos de vuelta todo. Y me retrotraigo a la problemática que citábamos al principio del programa. La sociedad rural argentina y la tapa del diario que decía: no queremos volver atrás, pero no estamos bien. Discúlpenme, señores de la sociedad rural argentina. Terminamos el programa diciendo que hay personas que están peor que ustedes. Y que quizás esas personas que están peor que ustedes sí quieran volver atrás. Porque a lo mejor algún beneficio lo tenían. Es difícil esto de ponerse de acuerdo el ser humano. Son como los relojes. Usted mira su hora y me va a decir: falta tantos minutos para las 21 horas. Yo miro mi reloj y le voy a decir: no estoy de acuerdo, falta 30 segundos. Yo tengo 30 segundos adelantado al suyo. Y si le preguntamos a Jorge el operador, tiene tantos segundos atrasados de los dos. Es difícil que los relojes estén de acuerdo entre 3 relojes a la vez. Ponerse de acuerdo en situaciones como estas son muy complicadas. ¿Qué es lo fácil? La grieta, el dividir. Los que tienen mi hora, que me sigan a mí. Los que tienen 2 minutos menos, que lo sigan a Jorge. Los que están atrasados 10 minutos, que lo sigan a Juan Carlos.
Y la sociedad terminamos divididos y terminamos en grieta. Y terminamos a veces no teniendo la entereza de poder ver lo que pasa en otra casa, lo que ocurre en otra casa. Le quiero contar un chiste, Fernando, a ver si me lo entiende. A ver. Para cerrar con humor este programa de lunes. Dice que Dios construyó la tierra, así como la conocemos, más o menos la que nos enseñaron, porque yo no he viajado muy lejos. Y dice que cuando llegó el momento de dividir entre la humanidad, la tierra, viene y lo mira así, y unos caritas redondas, ojitos chinaditos, le dice: jeje, a vos te gusta el frío, vos vas a vivir en Groenlandia, y vas a hacer tus casitas de hielo, y como tu carita es redonda no le vas a poner esquina a la casita. Y así fue que los Inuit fueron a Groenlandia. Inuit son los indios que viven originarios de Groenlandia y que hacen los iglú, esas cosas que vemos nosotros en los dibujitos animados, así de hielito redondo. Me encanta el frío, no tengo necesidad de rincones, me voy para allá contento, dijo el Inuit. Y encima me gusta el pescado, y allá me voy a dedicar a la pesca. Voy a hacer un hueco en el hielo y voy a pescar. Así fue que dijo: a ustedes tienen una cara que les gusta el vino. Y los mandó para Francia. Y van a saber no solo sacar el vino, sino que de la manzana van a hacer algo exquisito y van a hacer sidra y champán. Y así fue que los franceses hicieron eso. Se encontraron con las cabras y fabricaron los quesos también. Los miró a los chinos y le dice: ustedes van a tener muchos hijos, se ve que no va a haber tele en China. Pero como van a estar peleados con los del norte, van a hacer una muralla grandota. Y los puso de un lado a los mongoles y del otro lado al chino. Y así fue repartiendo distintos lados. Repartió todo el mundo. Y todo el mundo miraba hacia el sur de Latinoamérica como el paraíso. Y decía: Dios, eso que está allá abajo, que tiene agua de sobra, que tiene hermosos paisajes, que tiene una tierra que tirás algo y crece, que las vacas se engordan, que dan leche, podés tener días fríos, pero que el clima es más o menos lindo, hermoso, que tenés petróleo en el sur, que tenés gas, que tenés hielo, que tenés montaña, que tenés cataratas, que tenés mar. Te vas a quejar de que el agua es frío, pero tenés mar, podés comer pescado. Que lo que hagas eso es el paraíso ahí en el sur, Dios. ¿Por qué no me mandaste a mí?, dijo el Inuit. Estoy acá, sonándome de frío. ¿Por qué no nos mandaron acá?, dijeron los chinos. Nosotros que somos muchos vamos a ver cómo explotar todas las riquezas que hay allá. ¿Por qué no? Todo el mundo empezó a hacer oídas así. Entonces Dios los paró a todos y le dijo: silencio. Yo sé que ese es el paraíso, pero ahí van a ir los argentinos y no van a saber qué carajo hacer con lo que tienen. Yo creo que en la división que tenemos nosotros, en la que no nos llevamos bien con el vecino porque es de River, y miramos al otro mal porque es de Boca, y hablamos del otro mal cuando se va, porque cuando estamos juntos también tenemos la falsedad de que hablamos todos bien, en esa división nos encontramos nosotros. Y hay veces que nos cuesta hallar un punto en común. Vamos a las tiendas y encontramos que nuestras tiendas tienen propagandas escritas en inglés. This week sale. O sea, esta semana oferta. Y el inglés no es nuestro idioma. Y vemos gente usando remeras y ropas con un escudo de otro país. Y la usa porque le salió caro pagar, porque tiene una marca. Y si vemos a alguien en alpargatitas y bombacha de gaucho, hasta quizás nos riamos un poco. ¿Y quién se cree? ¿Martín Fierro? Han sabido degradar nuestro querer nacional, nuestro sentir nacional, al punto que es más fácil unirnos para destruir a un argentino que unirnos para sacarlo adelante.
No sé cuánta gente va a escuchar este programa. Si serán 5 oídos, o sea. Si serán 5 personas con 10 oídos. Si serán 10, 20, 100.000, 2 millones. Igual este programa va a estar en el formato podcast en el sitio web del programa www.construyendofuturo.com.ar, para que la gente lo vuelva a escuchar, le pase a otro el link y digan, fíjate lo que dijeron estos dos locos lindos, uno de 80 y pico y el otro de 40 y pico de años, 40 años de diferencia. ¿Tendrán razón? ¿No tendrán razón en lo que dicen? Yo creo que hay veces que las cosas se dicen en chistes, tratando de ocultar una gran verdad. Dios nos colocó en el paraíso, acá abajo de Latinoamérica, y colocó a los argentinos que no sabemos explotar esto, porque no lo queremos, porque no lo apreciamos, porque la envidia, el rencor y la división pueden mucho más que el empujar todos juntos hacia un solo lado, y aunado en la celeste y blanca, que la creó Belgrano, no French y Beruti. Los colores que repartieron French y Beruti no eran celeste y blanco, pero ese es material para otro programa, en donde hablaremos del revisionismo histórico y las cosas que nos engañaron cuando nos contaron la historia en la primaria, en la secundaria y demás. ¿Terminamos, Fernando? Creo que sí, y sigo insistiendo que las mujeres no tienen que fabricar ladrillos. Es una tarea demasiado pesada para ellas. Si Dios ha hecho al hombre más fuerte, por algo es. Si la ha hecho a la mujer con menor resistencia física para determinadas cosas, también por algún motivo es. Yo insisto en respetar la decisión divina y después nos vamos a pelear por el reparto. Yo quisiera que las madres no tengan que recurrir a trabajar de eso para poder tener un sostén para sus hijos. Ojalá se pueda trabajar para darle contención de otra manera. También es complicado. No existen soluciones mágicas ni maravillosas. Hubo un gran sabio que dijo: la inflación la solución es lo más fácil que hay. Y así estamos. Con la inflación al 30 y pico % y él sentado en el sillón de Rivadavia. Bueno, esté sentado en el sillón de Rivadavia o en el sitio que usó Rivadavia, pensemos en nuestra Argentina, saquemos las cosas adelante y si nos equivocamos, tengamos la entereza suficiente de decir: en la próxima voy a elegir a un argentino que tenga corazón argentino. Gracias, hasta Nos vemos mañana. mañana a las 21 horas. 20 horas, de 20 a 21. Exactamente. Hasta mañana. Hasta mañana.